Diputado, ¿cómo está la provincia? ¿Cómo está la localidad? La situación. Sí, muy buenos días a vos y a la gente que nos está escuchando. Hace poquito tuvimos el discurso inaugural en la sesión en la cual habló la gobernadora de la provincia de Santa Cruz y explicó la situación en la cual los números siguen siendo complicados para nuestra querida provincia. Es algo que se está viendo a nivel nacional, no tan solo acá en la provincia de Santa Cruz. La cantidad de desempleo que hay a nivel nacional, las pymes que están cerrando, entonces eso todo afecta a todo el país y Santa Cruz no es ajena a esto. Es por eso que necesitamos el compromiso de todos los sectores para que la provincia y después las localidades puedan salir adelante. Y hablando en el caso particular acá de la municipalidad de 28 de noviembre, nosotros necesitamos siempre la asistencia del gobierno provincial para poder afrontar el pago de salarios, y hasta ahora lo hemos venido recibiendo. Se optó esta modalidad del giro en descubierto, la cual siempre al último momento está llegando la plata para poder cubrir esos fondos, y gracias a esto podemos cubrir el giro en descubierto para que el banco esté pagando, nos pueda mes a mes seguir cubriendo el sueldo. Y después con lo referente a nuestra localidad seguimos gestionando para ver de qué manera podemos traer nuevos más profesionales al Hospital San Lucas, que sabemos que hay una carencia muy grande, ver de qué manera se puede resolver la situación edilicia del hospital, que tiene algunas complicaciones, que lo hemos hablado con el director. También hemos estado recorriendo con el intendente y los concejales del bloque 28, somos todos los colegios de la localidad, sabemos la falencia que tienen para ir mejorando, pero la plata viene en un solo lugar, que es de provincia, entonces la gobernadora tiene que distribuir tanto para los sueldos de la administración pública, ayudar a los municipios y también empezar a asistir lo que es el funcionamiento de la salud, la educación, de la seguridad, que también es muy importante, y son todas áreas que están fallando en la provincia de Santa Cruz, pero el tema es de los recursos, así que entre todos tenemos que trabajar para que esto mejore, ¿no? La verdad que es una situación que nos preocupa. Hace un ratito estuve reunido con el diputado Mazú, también hablé vía teléfono con el diputado Mena y también con el vicegobernador Pablo González, con los colegas también de la Cámara de Diputados. Hemos hablado con los concejales, con el intendente, y es una situación muy preocupante porque nos afecta a las dos localidades. Vos fijate que lo que está pasando tanto en ICRT como en la empresa Isolú Corsan, vemos un total desconocimiento de todo. El interventor, cuando estuvo reunido en la Cámara de Diputados, nos dijo algunas cuestiones que hoy no se han llevado a cabo. Una de esas era que el primer módulo iba a estar funcionando en julio, y hoy uno pasa por afuera de la mega usina y vemos totalmente todo parado. Entonces, un grado de incertidumbre que hay en todos los trabajadores que hay tanto en la mega usina como también en ICRT, que no sabemos qué es lo que va a pasar. Es por eso que le vamos a pedir al interventor una reunión para que él nos diga y nos informe cuál es el trabajo, cuál es la metodología que se tiene pensado hacer para sacar adelante, para empezar a producir esa energía que está necesitando el país. Ahí es algo que hoy está incierto y nosotros queremos tener conocimiento sobre esto, así que le vamos a solicitar al interventor una reunión para que informe todos los trabajos que él viene haciendo sobre la empresa ICRT, como también la mega usina, ¿no? Y yo lo he hablado con la gente del gremio, no es la vía por la cual hay que reclamar. Sabemos que hay distintos entes, el gremio de ATE, ellos tienen su representante legal, tendrían que haber hecho la denuncia cuando hubieron estos despidos para que pueda intervenir el Ministerio de Trabajo. Así llamaban a conciliación obligatoria y sabían qué era lo que iba a ocurrir en la empresa. Yo estoy hablando con algunos vecinos ahí que fueron despedidos y que eso explica, entienden los argumentos que fueron más despedidos. Entonces, pedir al interventor que aquellos que fueron más despedidos se los reintegre y pedirle también, ¿no?, a la gente de ATE, que me parece que ese no es el camino, sino tiene que ser a través del diálogo, tienen que agotar todas las medidas, tanto en la justicia como en el Ministerio de Trabajo, para que el interventor le dé una respuesta. Sí, dentro de poco se va a estar presentando el nuevo comisario en 28 de noviembre, también el segundo, van a haber oficiales nuevos. Yo creo que esto es algo bueno para la localidad porque necesitábamos ese cambio, que vengan aires nuevos, ¿no?, para
para poder reflotar y que la policía vuelva a tener esa autoridad que ha tenido hace mucho tiempo. Va a tener el acompañamiento tanto del Poder Ejecutivo como también yo como diputado y del cuerpo de concejales, y también pedirle a la comunidad el apoyo hacia esta institución que es muy importante para todos los vecinos del 28 de noviembre, así que le deseamos los mayores los éxitos a las nuevas autoridades de la comisaría local.